El ciclo celular explica las fases por las que tiene que pasar una célula para poder dividirse y darle origen a dos células hijas. Está compuesta por dos grandes fases: la interfase, que se encuentra en nuestro esquema representado de amarillo, y por la fase M, que es la misma mitosis. La interfase es esto de acá y está compuesta por GAP1, fase S y GAP2. Y la mitosis, como bien lo sabemos, está compuesta por sus fases: profase, metafase, anafase, telofase, y va a haber un proceso adicional llamado citocinesis. Para iniciar nuestra explicación vamos a iniciar con esta célula que se encuentra aquí a punto de entrar a la fase GAP1. Durante la fase G1 o GAP1, la célula madura y se prepara para cumplir la función para la cual ha sido programada genéticamente. Por ejemplo, si es una neurona, va a transmitir impulsos nerviosos. Si es una célula muscular, se va a dedicar a la contracción. Si es una célula epitelial, se va a dedicar a la protección o a la segregación de sustancias. Una vez la célula ha pasado por la GAP1, se puede dedicar a cumplir la función para la cual ha sido programada genéticamente, es decir, pasa a una fase por fuera del ciclo celular llamada fase 0. Lo repito, si era por ejemplo una célula neuronal, se dedicará a transmitir impulsos nerviosos. Si es una célula por ejemplo del sistema sanguíneo, de la línea sanguínea, pues a cumplir la función para la cual está diseñada, por ejemplo glóbulos blancos defensa, glóbulos rojos transporte de oxígeno y de CO2, etc. Pero si por alguna razón la célula tiene la necesidad de dividirse, por ejemplo usted está haciendo ejercicio y sus células musculares necesitan generar más células musculares para poder cumplir con el trabajo de la carga de este ejercicio, la célula va a pasar de la fase G0 y va a volver a incluirse en el ciclo celular. En este caso pasaría de la fase G0 a la fase S. Durante la fase S, la célula sintetiza una copia idéntica de su ADN, es decir, duplica su material genético. La fase S significa igual fase de síntesis de ADN y tiene lugar en un proceso muy importante que se llama replicación genética. Es decir, la célula durante esta fase duplica perfectamente su material genético y se alista para dividirse. Durante la GAP2, la célula se dedica a duplicar los organelos de su célula y a ganar en citoplasma, incrementando su tamaño y alistándose para entrar a la fase M, o también llamada fase de mitosis. Es una fase de una alta síntesis de proteínas al interior de la célula. Ya entrando en la fase de la mitosis, durante la profase, la membrana nuclear desaparece y el ADN comienza a condensarse en unas unidades llamadas cromosomas. Durante la metafase, la célula organiza sus cromosomas en el plano ecuatorial gracias al uso acromático, que es una especie de red que le permite a los cromosomas ubicarse justo en el medio y posteriormente desplazarse. Durante la anafase, los pares de cromosomas se comienzan a dirigir cada juego hacia un polo de la célula, es decir, un juego de ADN se dirige hacia un polo y el otro juego del ADN se dirige hacia el otro polo. Recuerden que el material genético se duplicó durante la fase S, entonces en este momento de la anafase, cada juego de ADN migra cada uno hacia un polo de la célula. Durante la telofase, cada juego de ADN ya se encuentra en su polo correspondiente y la célula sufre un proceso que se llama invaginación, es decir, es un pequeño ahorcamiento justo a la mitad de la célula y la célula comienza a dividir todos sus organelos más o menos de forma equitativa de una célula a la otra. Comienza a formarse nuevamente la membrana nuclear. Finalmente tiene lugar un proceso que se llama citocinesis, en la cual se divide por completo el citoplasma y esto da origen a dos células hijas, cada una con un material genético idéntico entre ambas. Si nosotros recordamos de dónde partimos la explicación de aquí, de esta célula. Y si la célula hace sola su recorrido, tendríamos que la célula entonces
Entonces, para que una célula se pueda dividir, debe cumplir el ciclo celular. El resumen de esta clase se encuentra en el link de la descripción justo con esta imagen. Entonces acá tenemos todas las fases por las cuales pasó la célula y les damos las gracias. Aquí el resumen para finalizar.